esperamos mantener el ambiente de convención durante 2008, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, hermanos, vamos a empezar una nueva aventura juntos, que es la de la teología. Y primeramente vamos a decir cómo definimos la teología. Hay muchas formas de definir la teología. La que más me gusta es la que le voy a dar. Teología es el estudio de la realidad objetiva de manera metódica, como un orden objetivo constituido del Creador y su creación. Este estudio se desarrolla apoyado en la revelación divina fundamentalmente, informaciones de validez probatoria de carácter científico. Con especial atención a la relación entre Dios y el nivel multipersonal de su creación. En el pasado, el presente y el futuro. Vamos a dar apertura para ustedes digieren lo que han escrito. ¿Alguien lo lee, por favor? El estudio de la realidad objetiva de manera metódica como un orden objetivo, constituido del creador y informaciones de validez de carácter científico y con especial atención a la relación entre Dios y el nivel multipersonal de su creación en el pasado. ¿Hay algún elemento de esta definición que le llama la atención? ¿Hay algún concepto emitido ahí que usted quisiera esclarecer? Es que todos han entendido el conjunto de los conceptos plasmados ahí en esta definición. ¿Sabe? Vamos a empezar incluso por el principio, ¿no? El estudio de la realidad objetiva. En mi mente siempre es el estudio de la Biblia, la teología, todas las doctrinas bíblicas. Pero, sí, como no. Pero si Dios no es parte de la realidad objetiva, no vale la pena estudiarlo. Sí. Entonces, si Dios no es parte de la realidad objetiva, es un mito. Entonces, por tanto, ¿para qué estudiarlo? Entonces, estamos estudiando, todo lo que estudiamos es porque es parte de la realidad objetiva. Entonces, y precisamente eso es la defensa principal que tenemos que hacer ahora para que valga la pena que la gente nos escuche. Entonces,
¿Cómo? Ajá. Sí, la palabra teología viene de la palabra teos, que quiere Dios, que quiere decir a Dios, y a logos, que tiene que ver con el conocimiento, la ciencia, el desarrollo de la búsqueda de la verdad de una forma metódica. Entonces, y ahí viene teología. La pregunta la respuesta te satisface, hermano. Hermano, entonces la teología y la filosofía son una asignatura casi que se funden entre ellas, ¿no? Bueno, en realidad todo se funde, porque la realidad objetiva es un conjunto integral, como es, todo está relacionado. La teología y la filosofía difieren en que la filosofía no se funda en la revelación divina y la teología se funda en la revelación divina. Eso es la diferencia, pero los dos buscan lo mismo, entender la realidad objetiva en su conjunto. Entonces, nosotros diferimos de la pasión secular desde el punto de vista de la filosofía secular. Presenta un cuadro de la realidad objetiva sin Dios. Nosotros presentamos un cuadro de la realidad objetiva centralizado en Dios. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a empezar con la doctrina de la creación. Podemos decir, en nuestras palabras preliminares de este estudio, que la fe apostólica sustenta una teología teísta. La teología teísta es una teología que presenta a una fe en Dios de carácter monista, o decir, de carácter monoteísta, es decir, monoteísta en vez de monista, monoteísta, trascendente, y personal. Monoteísmo plantea que hay un solo Dios. Ascendente es un Dios espiritual, inmaterial, supernatural.
Estos tres conceptos constituyen la trascendencia, que es inmaterial, que es espiritual, que es inmaterial y que es sobrenatural. Sobrenatural. Y el día es supernatural. Sobrenatural. Y que es un Dios personal, es decir, es un Dios que es un sujeto consciente, que posee las facultades conscientes y desarrolla una conducta intencional y social. Ahora, esta es la forma en que nosotros presentamos a Dios en obediencia o en concordancia de las Sagradas Escrituras. Este teísmo se apoya en la doctrina de la creación. Si la creación es falsa, el teísmo no existe. Por eso es que, a pesar de que todas las teorías comienzan con la doctrina de Dios, nosotros comenzamos con la doctrina de la creación. Si nosotros al final nos convencemos que no hay creación, no vale la pena seguir el estudio. Ahora, como ustedes ven en la parte C1, vamos a ver el hecho de la creación. En el 2, el origen de la creación. En el 3, la creación como un texto objetivo. En el 4, dos creaciones, una sola realidad objetiva. 4, 5, creación, espiritualidad, personalidad y sociedad. Sí, 6. La cosmología que está implícita en el creacionismo. Y el 7, toda la creación en su estado natural y normal glorifica a Dios. Ahora, el hecho de la creación. La Biblia trata la creación como algo que Dios trajo a la existencia, como algo real. Es transitorio, pero real. Algunas religiones ven al mundo como un espejismo. Algunos filósofos y religiosos ven al mundo como un sistema de pensamientos pensado por Dios. La Biblia presenta al mundo como teniendo existencia real. En Génesis capítulo 1 y el versículo 31,
dice así: y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6. Así que quiere decir que después que Dios había realizado la creación, valoró la creación. ¿Verdad? Dios realizó la creación y después lo valoró. Y no solamente lo valoró, sino lo valoró de manera como positiva. ¿Verdad? Así que no era una entidad ideal, no era una entidad ideal la que él creó, no era una entidad objetivamente existente, una cosa que existió independiente de él, que él valora y le asigna un criterio positivo respecto a esa realidad objetiva que él había creado. Entonces, es muy importante que nosotros nos atenemos a ese criterio cristiano de que la realidad objetiva es una realidad existente independientemente de nosotros y también separado de Dios. Que yo le pregunté por qué decimos separados y no independientes. Existe independencia entre nosotros. ¿Y por qué no le decimos independiente de Dios? ¿Ah? ¿Ah? Porque Él lo pensó, lo diseñó, lo ejecutó y existe originado en Él y independencia de Él. Y por tanto, existe separado de Él, pero no independientemente de Él. Entonces, es muy importante que nosotros no decimos, por ejemplo, en esa guerra intelectual o en esta guerra filosófica de que un hecho objetivo, dicen los intelectuales positivistas, un hecho objetivo es objetivo porque existe independientemente de la conciencia. Ahora, nosotros creemos que un hecho es objetivo cuando existe separado de la conciencia, pero no independientemente de la conciencia, porque si nosotros decimos que existe independientemente de la conciencia, el banco en que usted está sentado no es un hecho objetivo. El banco en que usted está existe independiente de la conciencia. Porque usted lo pensó, lo diseñó y después lo ejecutó. Así que, si nosotros aceptamos el criterio de que un hecho objetivo existe independientemente de la conciencia, ni el banco ni las guaguas que cogimos para venir aquí, ni toda la civilización humana se le puede considerar objetivo. Porque todo lo que está dentro de La Habana, construido por el hombre, proviene de la conciencia. ¿Verdad? Todo lo que encierra la civilización humana proviene de la conciencia humana, ha sido pensado por él, ha sido elaborado por él, ha sido diseñado por él, ha sido ejecutado por él, y por tanto no se puede establecer sensatamente ningún criterio de que lo objetivo es lo que existe independientemente de nosotros. No se puede establecer sensatamente.
Ahora, nosotros aceptamos el criterio de que las cosas objetivas existen ¿qué? Separados de la conciencia, porque una vez creadas, objetivamente existen fuera de la persona que lo creó. Incluso ese es una de las cosas en que se apoya la trascendencia de Dios. Porque precisamente porque la creación existe separado de Dios, es que Dios es trascendente respecto a la creación. ¿Entiendes? Trasciende la creación, porque la creación no se elaboró dentro de él, ni él está dentro de la creación, sino él existe separado de la creación y por tanto él es trascendente respecto a la creación. ¿Hay alguna persona que no entiende esos conceptos? ¿Ah? No tengo muy claro. Yo veo muy parecido a la palabra independiente, separado. Usted lo ve No lo veo mucho la diferencia. Cuando es independiente, quiere decir que la conciencia no tiene que ver nada con la existencia de la creación. Pero cuando la conciencia tuvo participación para que existiera y ya existir la creación, entonces la conciencia es la que motivó precisamente la creación. No existe independiente. Ahora decimos, si la realidad existe independiente de nuestra conciencia, que la conciencia no tuvo participación activa en nada para que existiera la creación. Es decir, que el banco se hizo solo, sin que alguien pensara, sin que alguien lo... Nadie pensó, nadie diseñó. Eso quiere decir independiente, se hizo solo. Ahora, cuando dice separado, es que alguien lo pensó, lo hizo, y ya existe como una cosa objetiva, pero que fue pensado y diseñado, ¿no? Fue la conciencia de lo La palabra separada, la palabra tiene similitud, pero no son exactas. Y en la teoría uno tiene que saber captar y matizar las ideas. Como por ejemplo, los intelectuales del mundo utilizan mucho la similitud de las cosas para poder destruir la teología. Porque cogen cosas similares y utilizan esa similitud para destruir. Entonces, nosotros tenemos que saber matizar. La palabra independencia y la palabra separación son dos palabras completamente diferentes, aunque ellos tienen similitudes. Por ejemplo, el hermano se casó con la hermana Marta. La hermana Marta en este momento vive independiente de sus padres. ¿Verdad? Ok, está separada, pero no. ¿Por qué? ¿Usted entiende ahora la idea? Sí. Independiente para que separación. Sí, pero estamos en teoría, no estamos en la palabra popular, estamos ahora en teoría, eso es ciencia. Lo cual quiere decir que hay que hablar las cosas que se usan, no como se habla en la calle. El concepto de que está separado quiere decir que no es parte de la conciencia, que no, la creación no es una idea, no es consciente, está separado de la conciencia, depende de la conciencia, pero no es consciente. La creación no es una idea. Ahí está. Y es independiente porque nosotros no creamos lo que Ahí está. Entonces es muy importante captar esa idea. Nosotros creemos que la creación existe separado de la conciencia, pero no independiente de la conciencia. Podemos concluir de que independencia son vehículos Efectivamente. separados, no necesitan pueden estar separados. Entonces cuando decimos independencia,
quiere decir la palabra depender. Porque si usted piensa lo que quiere decir la palabra dependencia, usted va a tener muy clara la idea. Porque si usted dice independiente, quiere decir que no es dependiente. No depende de él. Independiente quiere decir que una cosa que es independiente no depende de otra cosa. Ahora, entonces, si usted dice que la creación existe independientemente de la conciencia, entonces, ese es materialismo. Que la conciencia, de la existencia no tuvo que depender de que alguien lo pensara, que alguien lo diseñara, que alguien decidiera que va a llevar a cabo esa obra. Es decir, que existe solo sin que la conciencia tuvo que tener nada que ver con eso. Entonces, nosotros rechazamos el concepto de que la creación existe independiente de la conciencia, pero reconocemos que existe separada de la conciencia porque no es conciencia. Esa palabra que se excluye a Dios. Esa palabra materialista excluye a Dios. Independiente, excluye a Dios. Cuando ellos hablan de independientemente, por ejemplo, ellos lo dicen, la realidad objetiva independientemente de la conciencia. Es mucha la explicación que dan es que existe, quieras tú o no quieras. La explicación que dan, por ejemplo, el televisor existe. Aunque tú digas en la conciencia, no existe, eso está como parte de la realidad de Dios. Sí, pero eso es lógico que ustedes piensan, no es lo que no es lógico que usted piensa. Porque usted no piensa que existe, quiera Dios o no quiera Dios. Porque hay una gran diferencia entre tú y yo. Existe, quiera tú o no quiera Dios. Pero no existe, quiera Dios o no quiera Dios. Porque existió porque Dios quiso. Entonces, si existió porque Dios quiso, entonces ellos pueden decir eso, ¿por qué? Porque no creen en Dios. Y al no creer en Dios, solo tienen en cuenta nosotros. Tienen en cuenta el hombre. Entonces existe quiere el hombre o no quiere. Pero si usted cree en Dios, tú no puede decir eso. Porque usted cree que Dios tenía que ver con la creación. Y que si yo no hubiera querido que existiera, no hubiera existido. ¿Ya? Por lo menos tengo la idea de que todos los que estamos aquí creemos eso. La doctrina materialista plantea eso para decir, apoyar y decir que primero una materia y después la conciencia. ¿Entiendes? La conciencia es un producto de alto desarrollo de la materia. Entonces ellos excluyen la conciencia como independiente. La materia surgió independientemente de todo, no la expresión de conciencia. Y a partir de ahí, el desarrollo de la materia llega a un alto desarrollo. Entonces la conciencia se desarrolla como la culminación del desarrollo de la materia. Entonces ya Dios no tiene ningún papel en nada. Entonces, por eso nosotros empezamos aquí. Ahora, y yo le puedo decir, si yo llegara a la conclusión del teísmo de mentira, yo no sería idealista, yo sería comunista, yo sería materialista. Porque ser otra cosa que materialista, si el teísmo es mentira, es ser un embustero, es ser un inconsecuente. Nada más hay dos alternativas en el teísmo y materialismo. Ahora, yo no puedo
convencido de que el teísmo es verdad, porque la experiencia que he tenido con Dios, yo no puedo desconocer lo que yo conozco. Nadie puede dejar de conocer lo que una vez conoce. Por eso es que la idea de que yo me fui del cristianismo por la cosa que vi, porque la gente que actuaron mal y por todas esas cosas, esas cuentas. Se te fuiste porque nunca fuiste nada. Por una vez que usted se convence y conoce algo, nadie puede dejar de conocer lo que una vez conoció. Si usted conoció a Dios, usted después no puede dejar de conocerlo. Una persona, yo voy a rectificar lo que digo. Una persona puede volver atrás, no porque se convenció que Dios no existe, sino o bien porque nunca lo conoció o bien porque se ha revelado. ¿Entiendes? O bien porque nunca lo conoció o bien porque lo ha revelado, porque quiere entrar en el pecado y por tanto yo quiero eso y por tanto me rebelo. Pero porque se conoció a Dios y después lo desconoció, no. Nadie puede dejar de conocer lo que una vez conoció. Entonces, este primer punto es muy esencial para la teología cristiana. El hecho de la creación es una realidad objetivamente existente. Cuando Dios crea el mundo, no es una mente ideando algo dentro de la mente, que esa es la postura idealista. Que no existe una realidad objetiva sustancialmente existente, sino que hay una mente universal y que todo lo que nosotros vemos son cosas pensadas por Dios dentro de esa mente y que no tiene existencia objetiva, sustancial, real. Entonces, en las religiones orientales de esa característica, pues dicen que la realidad objetiva es irreal, es un espejismo, y por tanto todos los problemas del hombre es debido a que él vive mesmerizado por ese espejismo y que Dios es la única realidad y que tenemos que diluirnos en él para encontrar la nirvana, que es ese éxtasis en la cual se funda nuestra fe. El idealismo se inspira en esa idea oriental. Son intelectuales orientales que bebieron en los textos de las religiones orientales, le dieron una forma intelectual y lo han vendido al mundo como idealismo, en la cual esa misma idea oriental lo presenta sin su matiz religioso. Y eso es nada más que lo que es el idea. Intelectuales que bebiendo en esas aguas de la religión orientales, ellos fueron muy impresionados por esas ideas y como no son creyentes en Dios ni nada, pues lo elaboraron y lo están presentando como una filosofía idealista. Entonces nosotros, los cristianos, no somos ni idealistas, ni somos panteístas, ni somos materialistas, somos teístas, en la cual creemos
que un Dios real, trascendente, creó un mundo real, material. Y nosotros creemos en un mundo material exactamente en la misma forma en que lo creen los materialistas. Solamente que mientras que ellos limitan la realidad objetiva al mundo material, nosotros abarcamos en la realidad objetiva al mundo trascendente. Entonces, es muy importante ese primer punto, que la creación que la Biblia presenta es una creación que es una realidad objetiva, real, que después que lo ejecutó, lo valoró y estableció un criterio positivo de el resultado de su creación. El segundo concepto en ese capítulo 1 es: la creación es un orden objetivo. El primer concepto es que la creación es una realidad objetiva. Y el segundo concepto es que la creación es un orden objetivo. Esto es también un punto de gran importancia. ¿Por qué? Porque la idea de que la realidad es un orden objetivo no es tan vieja. Los hombres pasaron más de 4.000 años sin saber que vivían dentro de un orden objetivo. Por ese motivo es que cuando el hombre sujeta el conocimiento a los 5 sentidos, es tan insensato ese criterio, porque los 5 sentidos no le valió al hombre para durante 4.000 años descubrir que él vivió dentro de un orden objetivo. Entonces, si los 5 sentidos no le valió al hombre para descubrir que él vivió dentro de un orden objetivo, ¿por qué debe ser extraño de que a través de los 5 sentidos no descubra el orden trascendente? Ahora, el hombre necesitó del teísmo para descubrir el orden objetivo. El hombre necesitó del teísmo para descubrir el orden objetivo. Porque al creer en el mundo como una creación divina y creer en el Creador como un personaje inteligente y sabio, pues él se condujo a la idea de que su obra es inteligente y sabia. Condujo entonces que se puede estudiar y que se puede comprender. Y de modo que el teísmo estimuló el estudio, una actitud de estudio hacia la realidad objetiva. Y creó las condiciones para el impulso de la ciencia. Ahora, nosotros leemos aquí, aunque los hombres han ido captando poco a poco que la realidad objetiva es un orden, y solo recientemente esta perspectiva vino a ser muy difundida en el mundo. La Biblia por cientos de años ha afirmado la creación como un orden objetivo concebido y realizado por Dios. Es muy importante que nosotros sepamos eso. Que los científicos llegaron a captar la idea de que la realidad objetiva es un orden después de la Biblia. Es decir, que la Biblia fue el primer documento en la historia
que presentó al Ará objetivo como un orden objetivo. Entonces, y solo en recientes siglos es que el hombre desarrolló el conocimiento del mundo como un orden objetivo. Vamos a estudiar en Proverbios capítulo 8. Leemos desde el versículo 1 al 8 y desde el versículo 22 al 30. Proverbios capítulo 8, desde el versículo 1 al 8 y desde el versículo 22 al 30. ¿Quién va a leer 1 al 8 y quién va a leer? Bien. Hermana Ana y hermana C. Hermano C. Excelencia de la sabiduría. ¿Acaso Un momentito, déjeme explicarle. Aquí se está presentando la sabiduría en forma personificada. Es decir, la sabiduría está apareciendo aquí como si fuera una persona. Entonces esta persona se para en las encrucijadas de los caminos porque considera que los hombres están desencaminados en sus vidas. Y su vida de desorden obedece a que no se percatan de que viven dentro de un orden sabiamente hecho por Dios y que tienen que coordinar y articular su vida y su conducta con ese orden establecido por Dios. Entonces esta sabiduría que está detrás de ese orden convoca a los hombres y les invita a dejar de vivir desordenadamente, irracionalmente y descubrir la sabiduría y el orden que Dios ha plasmado en la vida. Entonces eso es el concepto detrás de esta palabra que nosotros vamos a leer. Sí, hermano. ¿Acaso no clama la sabiduría, alza su voz la inteligencia? Acostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. A vosotros, hombres, llamó, mi voz dirijo a los hijos de los hombres. Ingenuos, aprended discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Escuchad, porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son estas las razones de mi boca. Nada hay en ellas perverso ni torcido. Jehová le poseía en el principio, ya de antiguo ante de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo día. Así que usted puede observar que en el versículo 22 la sabiduría dice que él estaba con Jehová. La sabiduría, y es muy importante ese texto que estamos leyendo, porque la sabiduría
es inherente al orden objetivo, porque ha sido inteligentemente diseñado y ejecutado, pero existe antes de existir el orden objetivo. Es decir, que la sabiduría que está dentro del orden objetivo tiene un origen fuera del orden objetivo, porque dice que esa sabiduría estaba con Dios antes de existir el orden objetivo. Entonces dice Jehová me poseía en el principio. ¿El principio de qué? El principio de Jehová. Jehová es eterno, no tiene principio. Entonces, ¿el principio de qué? De la creación. De la creación. Es decir, que a la hora de la creación ya existía en Jehová la sabiduría. Esa sabiduría que luego se va a plasmar en el orden objetivo, en su estructuración y diseño, cuando todavía no existía ese orden, en su sabia concatenación y arreglo objetivo, ya esa sabiduría existía en Dios. Entonces dice, Jehová me posee en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante que nosotros distinguimos eso. La sabiduría es inherente a la naturaleza, pero no como una facultad de la propia naturaleza. Como facultad está en Dios, y en la naturaleza existe como resultado, no como facultad. Entonces, la naturaleza está sabiamente ordenada, pero ese sabio ordenamiento de la naturaleza es debido a que se origina en una sabiduría que existía en Dios antes de existir el orden objetivo. Entonces, Jehová me posee en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principio desde el principio. El principado. Es decir, Dios, ¿qué cosa es? Rey soberano. Entonces quiere decir, el ejercicio de la soberanía de Dios se funda en su sabiduría. La sabiduría dice que en el ejercicio por Dios de su soberanía, de su principado. El principado es gobierno, es ejercicio del dominio de gobierno. La sabiduría, como parte de la naturaleza divina, ejerce desde el principio el principado. Lo que dice aquí, es decir, antes de existir el orden divino, Dios ejerce su principado, su dominio, su gobierno universal con sabiduría antes de la tierra, es decir, antes de existir el orden material. Ese texto es sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante, porque está explicando aquí la existencia de la personalidad y sus atributos antes de existir el mundo material. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que la personalidad no es un desarrollo final del mundo material, sino antes de existir el mundo material, antes de existir la tierra, antes de existir el orden material objetivo, ya la sabiduría, la personalidad existía en Dios. Esto es muy importante. Entonces dice, eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fueron entrados, antes de que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo en entrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Entonces, la sabiduría divina precede el orden material. Precede al orden material. Y ahora cuando Él fue a formar al orden material,
la sabiduría participó en esa formación. ¿Qué es lo que está diciendo ahora en el versículo 27? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la parte del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía en mar su estatuto sí es ley. Los hombres descubrieron otros días de que la naturaleza se regía por ley, y aquí en la Biblia, miles de años antes, está diciendo que todo está hecho con ley, estatutos. Aleluya, aleluya. Entonces los susodichos leyes naturales que quieren utilizar ahora para expulsar a Dios, lo primero que hablaron de ellos, ¿quiénes fueron? Las Sagradas Escrituras. Entonces ellos quieren ahora utilizar esa misma ley para expulsar a Dios, pero fue Dios quien primero nos dijo que esa ley. Entonces, dice, cuando estableció los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ¿qué cosa? Ordenándolo todo. Es decir, él formó las cosas particulares, formó todos los institutos conglomerados especializados y dio orden al conjunto total de los fenómenos objetivos para formar el universo o la creación que nosotros hemos venido conociendo paulatinamente. Entonces, el capítulo 1 sacan sus ojos de sus papeles. El capítulo 1 está constituido de dos conceptos fundamentales. ¿Cuáles son? Alguien me diga los dos conceptos fundamentales de la cual está constituido el capítulo 1. La realidad como la creación como una realidad objetiva. Ajá. ¿Y qué es un orden objetivo? ¿Ah? Primero ver la realidad objetiva valorada por Dios de forma positiva. Ajá. Ajá. Muy bien. Así que primero es muy importante que nosotros como maestros o como mensajeros de la Biblia sepamos que nosotros defendemos el hecho de que la creación es una realidad objetivamente existente, y segundo, que es un orden objetivo sabiamente ordenado. Entonces los liberales quieren coger la bandera como que ellos son los que ellos han establecido este hecho a pesar de los. Eso es la idea que están estableciendo en el mundo, que tuvieran que luchar contra el oscurantismo religioso para descubrirle a la humanidad que la realidad es una realidad objetiva y que está ordenado en descubrir su ley, y que tuvieron que llegar a esos descubrimientos luchando contra el oscurantismo cristiano. Resulta que nosotros teníamos en la revelación divina estas cosas dichas mucho antes de que ellos lo descubrieron, y que no es verdad que tuvieron que llegar en una tenaz lucha contra el oscurantismo cristiano. No es cierto. Al contrario, se inspiraron en nosotros para hacer los descubrimientos.
que ellos han hecho. Ahora, ellos hablan en contra de la lucha contra el fanatismo cristiano por cierta lucha que tuvieron que sostener algunos científicos contra la Iglesia Católica en un tiempo, ¿no? Sí, pero allí también han mentido y han sido engañadores premeditados, porque, por ejemplo, ellos presentan a la Iglesia como oscurantismo en el sentido, por ejemplo, de que, digamos, la teoría del Copérnico, que es la teoría que existía en el mundo científico. No la Iglesia no fue inventor de esa teoría, fue el estado del conocimiento científico de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el avance de la ciencia, en la cual el cambio de la perspectiva geocéntrica se transformó en la perspectiva heliocéntrica, lo presentaron como una guerra de la ciencia contra la fe. Y no fue así. La teoría heliocéntrica era la postura, el estado científico del conocimiento científico de aquel tiempo, que los religiosos participaron en esa manera de pensar, porque eso era la ciencia que se enseñaba en aquel tiempo, igual que ahora. Si en el día de mañana la evolución se descarta como mentira, no se puede decir que los factores liberales, Raúl Suárez, toda esa gente que creen en la evolución, inventaron la evolución, sino ellos participaron en la persuasión científica del siglo en que vivieron, y por supuesto equivocadamente. ¿Por qué? Porque usted no debe dar más fe a la ciencia que a la Biblia, que es la posición de nosotros hoy día. Pero eso ocurrió en aquel tiempo y está ocurriendo ahora. Y posiblemente hay algunos de ustedes sentados ahí que lo que yo estoy enseñando, a pesar de estar claramente presentando la Biblia, usted tiene una espina por dentro. ¿Por qué? Porque usted cree más la evolución que lo que la Biblia dice. Pues eso es exactamente lo que pasó en aquel tiempo. Había gente en la iglesia, ese que el campesino creía en la Biblia, pero el campesino creía en la Biblia, pero ¿quién es el que creía en la teoría geocéntrica del mundo? Los estudiosos. ¿Por qué lo creían? Porque la ciencia de su tiempo lo enseñó. Entonces, yo tengo un material en mi haber donde se ha descubierto algunos documentos, que señalan que las posiciones de resistencia que asumió los católicos fue inspirado en un conjunto de científicos y intelectuales de la época. Entonces, tú sabes que el Papa, como él era un mandatario, tú sabes que todos los mandatarios tienen sus consejos sus consejeros y su colegio de sabios a quien ellos recurren para, cuando hay una situación de carácter técnico o científico, se remiten a esa persona para basar sus decisiones en lo que ellos dicen.
y ha salido a la luz a hechos comprobatorios que la postura de resistencia que hizo la Iglesia Católica a las nuevas posiciones científicas era debido a una ala conservador de los científicos de